quiero compartir con vosotras una reflexión para que nos vaya ayudando a entender el porqué de las cosas, que es uno de los pasos fundamentales que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hacemos coeducación o cuando hacemos análisis de la realidad en general, ¿no? Es ver, análisis con perspectiva de género, evidentemente, ver dónde está esa desigualdad, entender por qué sucede para poder luego actuar para corregirla. El paso es, o el camino es así de sencillo y así de complejo. Entonces, leyendo este libro que se llama La ventaja femenina, que es de Sally Helgesen, que es un libro ya antiguo, es de 1990, pero bueno, tampoco el mundo ha cambiado tanto, siempre hay cosas que podemos sacar, ¿no? Pero bueno, es un estudio sobre las maneras de liderar de las mujeres, ¿no? Y comienza el estudio haciendo una comparativa con un estudio más antiguo de los años 60 en el que se analizaba el liderazgo de los hombres. Claro, el liderazgo de los hombres, tenéis que pensar que esto es un estudio del ámbito corporativo de las grandes empresas, años 50-60 y Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un contexto muy específico. Y ella analiza, el estudio original analiza a los hombres en posiciones de liderazgo en grandes corporaciones súper jerárquicas, en toda esta cultura de la Segunda Guerra Mundial, en la que tenemos toda la etapa de la mística de la feminidad de Betty Friedan, ¿no? De la vuelta al hogar de las mujeres y de los hombres que vienen del frente y todo ese proceso de segunda mitad del siglo XX en el que se va construyendo el relato de los Estados Unidos contemporáneo tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, en este análisis que hace este hombre de los hombres en posiciones de liderazgo en estas culturas, pues saca una serie de características, ¿no? De la identificación absoluta con el puesto, de la necesidad de controlar, de una estructura muy jerárquica, el verse muy claramente por encima de un grupo de subordinados, de la necesidad de conseguir resultados y concretos, o sea, una definición muy particular del éxito. Y lo que hace esta mujer, Sally Helgesen, es una comparativa a partir de eso, preguntándose qué pasa con las mujeres en puestos de liderazgo, teniendo en cuenta también que está hablando pues de los años 90, de todo ese momento de reacción de ese libro de Susan Faludi tan maravilloso, en el que analiza cómo las mujeres con los logros de la segunda ola feminista a finales de los 60 años 70 habían alcanzado muchas posiciones en el ámbito público, este momento de las mujeres vestidas con traje chaqueta, de las mujeres en los ámbitos corporativos, ascendiendo, etcétera, que supuso una reacción patriarcal posterior, porque ya sabéis que en cuanto les parece que las mujeres nos estamos pasando de libertades, el patriarcado reacciona, pues ella lo que quiere hacer es analizar si las mujeres en puestos directivos en el ámbito corporativo y empresarial tienen las mismas experiencias que tenían los hombres en este estudio anterior, teniendo clarísimo, por supuesto, que son, pues lo que os decía, dos contextos muy diferentes. Y lo que descubre es que hay diferencias en el liderazgo y diferencias también en la manera de entenderse en ese liderazgo, ¿no? Toda esta introducción que os estoy haciendo no tiene que ver con lo que os iba a contar específicamente en el vídeo relacionado con la coeducación, pero bueno, me parece un tema que también es súper interesante. Una de las cosas que descubre es que las mujeres no se identifican 100% con su cargo de líderes, fundamentalmente porque no pueden, porque todas tienen clarísima cuál es su función también o su posición como madres, toda la parte de lo doméstico, la necesidad o la obligación en la que se ven de mantener relaciones fuera del ámbito corporativo, con lo cual, bueno, están menos apretadas en ese sentido, menos constreñidas por una identidad de super CEO de una empresa, y eso también les ayuda pues a equilibrar, ¿no? Luego un liderazgo más comunicativo, una visión de sí mismas como nodos transmisores de información, como personas que hacen de bisagra y de enlace para que todo funcione, que es al revés precisamente de cómo se veían los hombres en ese otro estudio, que se veían como hombres o personas que protegían y atesoraban la información y la iban utilizando estratégicamente según les conviniese o no, al revés. Entonces, esto hace que las mujeres esa información lo que hacen es que llegue a donde tiene que llegar para que todo funcione bien, ¿no? No se sienten en la necesidad de tener esa posición imprescindible innecesaria que todo tenga que pasar por ellas, sino al revés, ¿no? Y entonces, bueno, tienen una manera de liderazgo
que difiere. Lo que os quería comentar que me llamó la atención y que me hizo, bueno, pues activar varias líneas de pensamiento mientras leía este libro es el párrafo siguiente. Os leo, os traduzco sobre la marcha. Ella dice: en las organizaciones que dirigían los hombres, la estructura estaba organizada jerárquicamente con el principio militar de cadena de control, cadena de comandos. Y puesto que habían trabajado su ascenso, esos hombres, a través de unos canales muy rígidamente definidos, con naturalidad, de manera natural, cuando estaban en la cima o en la cúspide de toda esa cadena jerárquica, estos hombres reflejaban los valores de la compañía. En esa época, los jefes a menudo se quedaban en la compañía en la que habían empezado y su enfoque o su centro en la seguridad y la lealtad les convertía en hombres de la organización. Es decir, habían aprendido a funcionar dentro de la organización, se habían movido a través de ella para llegar al puesto en el que estaban y una vez que estaban allí, evidentemente, puesto que estaban en lo más alto, lo que hacían era mantener esa maquinaria y esas maneras de funcionar para que continuaran. Es decir, no se rebelaban contra la estructura que les había permitido llegar hasta la cúspide. Hace un montón de años, en un curso de verano, yo creo que fue, escuché una conferencia de una investigadora de origen tunecino que está en la Universidad de Valencia, que se llama Watef Ketiti, trabaja en cuestiones de comunicación desde la perspectiva de género y ha trabajado mucho sobre la situación de las mujeres en el norte de África, en el mundo árabe, etcétera. Tiene cosas muy interesantes, tiene artículos muy chulos de leer y una de las cosas que comentaba en esta ocasión que yo la pude escuchar hablaba de la posición de las mujeres dentro de las jerarquías domésticas, familiares, ¿no? Y una de las preguntas que se hacía o a las que ella respondía era por qué la suegra, por qué la madre del hombre de la casa, a pesar de estar en una estructura absolutamente patriarcal, a pesar de haber sufrido a lo largo de toda su vida los constreñimientos y las violencias y las dificultades de ser mujer en un mundo patriarcal, cuando llegaba a esa posición de ser la suegra, la madre del novio, es decir, a pesar de haber sufrido ella las violencias por parte de su suegra anteriormente, ¿por qué cuando ella estaba en esa posición ejercía esas violencias contra la nuera, ¿no? Contra la esposa de su hijo? Y la respuesta que ella daba para explicar por qué alguien que está en una situación subordinada y ha sufrido violencias reproduce una vez que está arriba la misma dinámica en vez de cambiarla, era precisamente la misma que nos dice Sally Helgesen en este libro. Es, una vez que ella ya está en la cúspide del poder y ha sufrido todo al llegar por esos escalones, no quiere cargarse la estructura, porque ahora está en la posición buena. Es un poco una sensación de, ahora ya me lo merezco, y ahora tú te aguantas, igual que lo sufrí yo, lo sufres. No es tanto una venganza como un mantener las cosas como son. Y si yo pude y llegué hasta aquí, pues entonces tiramos con ello. Y este es un discurso que se repite una y otra vez también y muchas veces lo escuchamos en mujeres directivas, ¿no? De pues yo me esforcé y llegué hasta aquí porque me lo merecí y aguanté, ¿no? Esto de que aguantar es algo bueno y entonces ahora ¿por qué lo voy a cambiar? La que quiera venir, que espabile, que arree, ¿no? Y que pase por lo mismo. Y así se reproducen las jerarquías y así se reproducen las estructuras de poder. Hay que ser muy feminista para llegar a ese puesto arriba y decir, espera que aquí vamos a cambiar las cosas, ¿no? Esto no puede ser porque no es justo. Hay que ser muy feminista en el sentido no de que sea moralmente ser superior, sino que tienes que tener la conciencia de todas las dinámicas que están sucediendo. ¿Y por qué me parece interesante esto para la coeducación? Porque nos puede servir para entender, para empatizar y para ponernos en el lugar de por qué chicos y chicas en esos momentos de la adolescencia, ¿no? Donde hay tantas inseguridades y no sabes muy bien lo que tienes que hacer y estás intentando encajar en un sitio y donde además la mirada social que te importa y que te da a ti la validación es la mirada del grupo de iguales, no es la mirada del profesorado, por ejemplo, o de las familias, pues lo que quieres ahí, por lo que estás luchando, es por encontrar tu lugar en esa jerarquía y quieres estar en el grupo que mola, en el grupo de los mejores, ¿no? Y normalmente el grupo que mola viene definido patriarcalmente por los estereotipos de género, en todas las edades, también en estas, ¿no? Entonces, el chaval que mola es el chaval que le ponen muchas partes, que es el más guapito y el más chulito, que vacila un poco en el insti, que no saca buenas notas, pero que es el gallo y la Quintana, que decimos Asturias, dentro de su grupo, ¿no? Y la chavala que más mola es la chavala validada
por ese tipo de chico, ¿no? O por ese gallo, por ese grupo de los guays, o el grupo de las guays, que lo mismo, pues suelen adoptar roles muy estereotipados, son chicas que son muy estéticamente muy acordes con el canon, que son guapas, que son populares, que son aceptadas y valoradas por esa mirada de la jerarquía. Entonces, claro, una vez que estás ahí, te vas a resistir a cambiar, no vas a querer que cambie la forma en la que se hacen las cosas porque, jolín, a ti te ha costado y estás arriba, ¿ahora qué quieres? ¿Me vas a decir que todos estos freaks que están abajo molan más que yo? De ninguna de las maneras, o que molan tanto como yo. No quiero, me voy a resistir a eso, ¿no? Porque yo derivo mi poder y mi validación y mi autoestima externa de que este sistema se mantenga, así que lo voy a defender. Y hay una canción, ya sabéis que a mí me gusta mucho el disco del madrileño de C. Tangana, que se llama Cambia, que lo describe perfectamente, ¿no? Es el que dice, ahora que vuela el dinero, que tengo billetes, que tengo mujeres y que tengo todos los grandes éxitos de la masculinidad tradicional hegemónica, ahora me pides que cambie, ahora me dices que no sea así, que ahora que estoy arriba sea de otra manera. Y me parece que es una reflexión interesante y que puede ser incluso un buen material coeducativo para trabajar en el aula, para hacer visibles estas dinámicas, ¿no? De por qué nos cuesta tanto cambiar, a quién le cuesta cambiar y para entender también que es un clásico, ¿no? De por qué parece que el feminismo es cosa de mujeres. Claro, claro que el feminismo lo hemos movido las mujeres, porque quienes estábamos sometidas por ese sistema y quienes no nos beneficiábamos y seguimos sin beneficiarnos de los privilegios que te da ser un hombre en una sociedad patriarcal, somos las mujeres. Por eso nosotras empujamos el cambio y por eso los hombres, sobre todo los que se están beneficiando y están arriba, se resisten a él. Por eso son los hombres que no encajan en el estereotipo los que se ponen de nuestro lado, ¿no? Los que ven el sistema y por eso el resto les cuesta tanto verlo. Entonces, bueno, me parece que tanto la cita de este libro, que la pondré en la newsletter o en el blog donde va a ir insertado el vídeo, ¿no? La referencia de la canción de C. Tangana o algunas de los artículos de Aguatef Ketiti, que me parecen muy interesantes en general para que los sigáis, nos pueden servir como excusas para abrir un debate, para empezar a ver todas estas dinámicas con el alumnado. Ya sabéis que nuestro objetivo es señalar y sembrar la duda, mostrar o poner el foco en cosas en las que queremos que se fijen para que luego vayan empezando a ver que se repiten y a identificar las dinámicas y poder sacar sus propias conclusiones al respecto. Y esta me parece que ya no solamente nos sirve a nosotras como coeducadoras para empatizar y para entender mejor las cosas que están pasando entre nuestro alumnado o en nuestra vida cotidiana o entre el claustro de profesorado, sino que también luego nos pueden servir para llevar al aula, evidentemente en función del alumnado que tengamos, pues las vamos ajustando a sus capacidades o no. Pero quiero decir, esto se podría hacer incluso, esta dinámica se podría trabajar con un cuento en el que vemos por qué el rey o el príncipe de turno se resiste a que le quiten del poder y en el que vemos quiénes son quienes piden los cambios y se revolucionan, ¿no? Se puede trabajar desde el punto de vista interseccional porque lo que queremos trabajar aquí es que vayan viendo la dinámica por la que ese poder y esa jerarquía se sostiene, quién la sostiene y quién se beneficia de sostenerla y por eso se va a resistir.